Natura y carta, los judíos que odian a Israel. Vamos a exponer brevemente quiénes son el grupo Natura y Carta, de dónde aparecieron, quiénes son ellos, hace cuánto, por qué odian a Israel, por qué están en contra del sionismo y cuál es su propósito, cuál es, de dónde vienen sus ideas. Y bueno, al final entenderemos un poco mejor el conflicto y los intereses que se mueven a partir de de la creación del Estado de Israel y de la futura conformación o la posible conformación de un Estado palestino. Entonces, comencemos. Natura y Carta surgió hace mucho tiempo, pero no se llamaban Natura y Carta. Resulta que ellos son jaredíes, son religiosos. Jaredim quiere decir observantes, cuidadores de la halajá, de la ley judía. Ellos provienen de Hungría y son litwish, en realidad ellos no son hasídicos, a pesar de que tienen peyots. Natura y Carta surge de cuando el Gaón de Vilna, interpretando la Gemara, mucho antes de que se creara el sionismo, el movimiento sionista, ve los primeros intereses de la conformación de un Estado sionista, que se ve en 1930, mucho antes. Entonces ya el Gaón de Vilna había predicho que esto ocurriría, y es precisamente que surgen estos movimientos antisionistas dentro del judaísmo, precisamente en Lituania y en Hungría, por los discípulos del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna es un gran erudito, un gran sabio, todo el pueblo judío lo respeta y lo honra. Él interpretó en la Gemara en un pasaje de la Gemara está en Hagigim. Ahí les dejo la referencia. Hagigah, en donde se habla de los pactos que hizo Dios con el pueblo de Israel antes de la expulsión del segundo templo. Entonces, se dice que hay tres pactos que debe guardar Dios y el pueblo de Israel para traer nuevamente la paz al mundo y la creación del tercer templo, entre los cuales está que iba a proteger a los judíos de los pueblos de la tierra y que no otro pueblo no lo iba a dominar, no lo iba a conquistar. La otra es que los judíos no iban a tomar por la fuerza Israel ni Jerusalén, no iba a ser conquistado por la fuerza. Y el tercer pacto es que no se adelantarían a la redención. Entonces estos pactos es lo que Natura y Carta, o los grupos Haredim, los grupos religiosos. Hoy día hay Hasidim y Haredim, que luego hablaremos sobre esas diferencias. Pero en aquel entonces eran Litwish, era un grupo no hasídico, el que tenía estos argumentos teológicos y religiosos. Es decir, que Natura y Carta y los grupos antisionistas, porque debo también decir que no solamente Natura y Carta es un grupo antisionista, hay muchos grupos, muchos movimientos antisionistas dentro de los religiosos de Am Israel. Es decir, también está el Satmar Rebbe, que a pesar de que no, y los Hasidim de Satmar, los Hasidim de muchos otros movimientos, son muchos. Estamos hablando de tal vez unos 3 millones de judíos religiosos en el mundo y que su mayoría están concentrados en Mea Sharim, en Israel y en Nueva York. En todas partes del mundo hay algunos miembros de Natura y Carta como portavoz, como voceros, pero no son, digamos, que conforman una estructura organizacional dentro de este movimiento antisionista. Pero las razones por las que este movimiento antisionista existe es porque ellos consideran pecado, ellos consideran buscar la redención a su propia mano como un pecado, como Dios no permite esto. Dios quiere ser el redentor de Israel
Y así como sacó al pueblo de Israel de Egipto con su mano, también va a sacar al pueblo de Israel de las naciones del mundo para regresarlo a la tierra santa, a la tierra prometida. Y se basan en muchos argumentos, sobre todo el Talmud, en donde hay una historia de que Efraín y Menashe fueron dos tribus que salieron antes de la redención a manos de Moisés, y ellos perecieron en el desierto, perecieron ante gigantes. Entonces, todas estas profecías bíblicas y talmúdicas están en la mente de los más religiosos, y esto les dice que el movimiento sionista no tiene razón de existir porque están violando la ley de Dios. También está el hecho de que ellos, como guardianes de la ciudad, Notorikarta en arameo significa los guardianes de la ciudad, y fue precisamente en Nea Shari, en Jerusalén, cuando, cuando el Imperio Otomano estaba aún conquistando, aún era el regente de Eretz Israel, de lo que hoy es el territorio de Eretz Israel. El Imperio Otomano gobernaba y ellos hicieron acuerdos de que solamente religiosos iban a estar habitando. Ellos querían la redención, pero a manos de religiosos. Así que primero empezaron a llegar una serie de migrantes europeos, y ellos reclamaban de que estos europeos querían tomar por la fuerza Israel, y ya comenzó el por qué luchar contra el sionismo desde el Imperio Otomano. Y obviamente basados en enseñanzas del Gaón de Vilna y basados en enseñanzas lituanas, Lituish, y esto es lo que conforma la estructura religiosa de lo que hoy día es el movimiento antisionista. No podría decir que es mucho o poco, porque precisamente cuando en los tiempos de Ahmadinejad, presidente de Irán, se hizo una conferencia en donde se estaba negando el holocausto. Rav Dovi Weiss, uno de los miembros de Notorikarta más visibles, fue hasta Irán en una organización negacionista del holocausto. Fue cuando se le dio la espalda en el mundo jaredí. Y el Satmar Rebbe y otras denominaciones que eran antisionistas rechazaron a Notorikarta. Entonces Notorikarta realmente hoy son un grupo muy pequeño, pero muy pequeño. Obviamente, como se oponen al sionismo y al Estado de Israel, hacen mucho escándalo, son muy visibles, además por el aspecto, los peyot, los strimers, las vestimentas hasídicas, llaman mucho la atención, y la prensa internacional pues quiere saber qué es esto, cómo puede estar pasando esto. Entonces yo pretendo explicarles a grosso modo y de manera sencilla cómo esto surge y por qué surge. Entonces, entre los religiosos se espera que sea la mano redentora de Dios y Mashiach, el rey, el Mesías, quien conquiste la tierra y permita la redención, y no su propia mano, porque está escrito que la tierra de Israel, y sobre todo el monte de Sión, donde se encuentra el templo de Jerusalén y el sagrado templo de Israel, debe estar en manos de circuncisos. Y estos circuncisos son únicamente los hijos de Ismael, es decir, el pueblo árabe. Así que ellos ven inteligente y consideran que está dentro de los lineamientos religiosos devolverle la tierra a los árabes, sea los palestinos, sea en manos de los ayatollah, o sea en manos de los cataríes, o en manos de chiitas, sunitas, no importa, pero que sean hijos de Ismael, porque ellos son circuncidados. Y está escrito que no iba a Dios permitir que incircuncisos profanaran la tierra de Israel. Hasta ahora esto se ha cumplido porque el monte del templo en Cisjordania está conquistado por, por la Cisjordania ocupada, Palestina, y no es así. Si los europeos, es decir, si ellos consideran que el movimiento sionista es un movimiento europeo transreligioso, es decir,
no representa al pueblo judío religioso, sino que son intereses extranjeros. Entonces no estaría dominada por incircuncisos. Esto es lo que ellos pretenden. Ellos esperan que, como en los tiempos últimos, según las profecías, la tierra de Israel iba a ser dominada por circuncisos, debe estar dominada por palestinos hasta la redención, cuando Dios mismo meta su mano, venga un rey Mashiach y restaure el templo. Entonces eso es lo que ellos sueñan, y por eso no permitirían que el movimiento, no quieren ver el movimiento sionista en la tierra de Israel. Pero como les digo, estas son las razones bíblicas, teológicas, talmúdicas, que les motivan a en, a mantenerse en esta dirección, y no únicamente la paz y proteger a los palestinos, sino sencillamente pues sus intereses, su visión teológica, su cosmovisión del mundo está en esas profecías. Y bueno, el movimiento antisionista tiene un número muy pequeño, pero es una voz muy grande, se escucha mucho, hace mucho ruido, pero dentro de todo el pueblo de Israel, la mayoría quiere un lugar que les permita vivir su cultura, vivir su religión, indistintamente separando religión y cultura. La cultura judía, la cultura existe únicamente a partir de la creación de un Estado que nos permita vivir de acuerdo a nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestra manera de ver el mundo. Y bueno, también está el hecho de que dentro de los árabes existe el yihad, la guerra santa, y esta guerra santa pretende conquistar el mundo entero. Y el único bastión que impediría de que eso ocurriera, por lo menos en el Medio Oriente, es Israel. Pero también es cierto que dentro del mismo pueblo árabe se entiende la yihad como una guerra interior y no como una guerra declarada a Occidente, a los europeos, o una mentalidad distinta a la visión que ellos tienen sobre la religión. Entonces, eso es una guerra de ideas, y solo pretendo mostrarles las ideas que están detrás de todo esto, porque también el hecho de que la tasa de natalidad europea sea tan baja y la tasa de natalidad de los árabes sea tan alta, que es cuestión de tiempo a que los árabes, por lo menos en vía democrática, conquisten Europa. Esto dejaría una sola única posibilidad de que esto lo frene, por lo menos políticamente, sería volver a las monarquías. Si se vuelven a las monarquías, entonces se podría impedir que una ley sharia o las leyes islámicas lleguen a conquistar el mundo occidental, por lo menos por vía democrática. Y bueno, eso es todo, amigos. Espero haberles dado una pequeña pincelada, un vistazo de lo que es Maturicarte, porque algunos judíos odian al Estado de Israel.